Bien, cultura y costumbre o costumbres en plural judías. En esta ocasión no es uso y costumbre de la tierra bíblica, porque de ser así, tendremos que hablar de la Biblia completa. Vamos a enfocarnos, no es que no hagamos mención, pero el enfoque principal aquí es el Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento y todo su contexto. En materia, claro está, de costumbres y cultura propiamente dicha. Por eso se llama cultura y costumbre judía. Ahora, si dijera costumbres hebreas, entonces el Antiguo Testamento. Es una primera distinción marcada que debemos manejar. Voy a pedirle a Heuri que nos comience compartiendo la lectura de esta plantilla. Ya comenzamos a definir y entrar en detalles. Justamente ahí decía maestro, déjame poner la letra grande por si me toca leer. Bueno, dice por aquí, dice eso, la plantilla del maestro Cifra. La cultura y costumbres judía es el sistema de vida, creencias y costumbres del pueblo judío, originado en la antigua Mesopotamia y desarrollado en la región de Palestina, actual Israel. Se caracteriza por su profunda conexión con el judaísmo, una religión enoteísta y un intento al monoteísmo basado en la Torá y la figura de una divinidad invisible y sus modalidades fenomenales, los milagros, el culto, una rica literatura, sus leyes como los 14 mandamientos y su anfictionía, patriarcado como núcleo, otros, o entre otros será. ¿Qué usted no entendió en esta lectura? Observe que normalmente el profesor, el maestro, el facilitador, pregunta, ¿qué entendiste? Ahora yo le pregunto, ¿qué no entendió? Porque hay varios tecnicismos aquí. Sí. En mi caso no entendí el término enoteísta. Bien, Deja ver qué más. Bueno, y anfictionía. Esa dos. maravilloso. Y ahí entro yo. Ok. El enoteísmo es considerado la creencia en varios dioses, pero hay un dios principal. Existe un dios principal. ¿Qué significa eso? Que no es como nos han dicho de que en su más remota más remota ascendencia, los hebreos, no los judíos, vamos a hacer una pregunta más adelante concerniente a la diferencia entre hebreo, judío e israelita. Así que ya vayan pensando la respuesta, porque la pregunta es para todos. Diferencia entre hebreo, judío e israelita. El orden no está en orden necesariamente. Si fuera en orden, diría hebreo, israelita y judío. Ese sería el orden cronológico. Antes de Israel ser monoteísta, Geuri, fue enoteísta. Y eso está demostrado en la Biblia. Todavía en tiempos de Isaías estaba cogiendo lucha, como decimos en buen dominicano, para que Israel fuera totalmente monoteísta. De tanto así que Oseas, que es contemporáneo de Isaías, demuestra el sincretismo religioso. Sincretismo es la mezcla de creencias, de rituales, etcétera. Muestra el sincretismo en el culto a Jehová.
de cómo a Dios le llamaban Baal. Estoy ubicado en Oseas 2, del 16 al 18, no más de ahí. Repito, Oseas 2, 16 al 18, en ese contexto. O sea, el culto a Dios lo tenían tan mezclado, tan sincretista, que a Dios le estaban llamando Baal. Sí, mezclaban el culto a Baal con el culto a Jehová, o a Yahvé, a Yahweh, como usted prefiera llamar. En el caso de anfictionía, es el sistema familiar, pero a la vez religioso, que existía, aunque es un concepto griego y posterior, pero ya es una manera de llamarle que podamos entender cómo se manejaba desde los patriarcas, cuál era el sistema familiar y religioso del pueblo hebreo, no el judío. El judío evoluciona y hay ciertos cambios. Aquí, todavía en esta plantilla, yo mezclo hebreo y judío. Van a ver que vamos a ir desarrollando. Entonces, como dije al principio, para no contradecirme, nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento y por ende en la cultura y las costumbres judías. Por eso la pregunta que hice, que ya está próxima a aparecer esa plantilla. ¿Me sigues, Heuri? Sí, le sigo, le sigo. Deme un momentico que tengo dos perros chihuahua y eso es lo más escandaloso que sí. Perdón, ahora sí. Hoy si me llevo de ellos, no doy la clase. Pasa una mosca y a una mosca le ladran. Es increíble. Son los más guapos que hay. Teori, continuamos aquí. La cultura y costumbre judía. Vamos acá. Exégesis judía. Vamos a definir exégesis porque la vamos a tocar, no a desarrollar, porque es una materia independiente, pero es bueno, si estos son costumbres y cultura judía, que es lo que vamos a trabajar, es bueno tener una idea de cómo entonces judíos en tiempos de Cristo y en tiempos de Pablo, indistintamente, hacían exégesis. Sí, cómo estudiaban el Tanat o la Tanat, la Torá en su defecto, no la Biblia, porque la Biblia como tal no existía. El concepto Biblia lo acuña Crisóstomo en el 407 después de Cristo. Y estamos hablando de más de 300 años después. Es decir, que es mucho tiempo. Entonces no podemos hablar de Biblia en tiempo de Cristo y mucho menos en tiempo de Pablo. O ninguno de los dos. Ahora sí, Jehová. Bien, dice aquí, la exégesis judía es el método de interpretación crítica de textos judíos como la Torá para descubrir su significado original y su aplicación, utilizando un análisis histórico, gramatical y contextual. Su objetivo principal es entender lo que el autor quiso decir originalmente al pueblo de su tiempo, para lo cual se estudian el lenguaje, la gramática, la historia y las conexiones con otros pasajes. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos aquí con la doctora Denise. Doctora Maestro, Denise, y luego creo que hay alguien dis- con la mano levantada. Después de la lectura de esta plantilla, le damos la participación. profe, disculpe que antes de que usted pasara a la plantilla, yo tenía una pregunta con relación a la imagen anterior, porque yo he visto algunos ministros de nuestra contemporáneo que utilizan en sus predicaciones de los domingos ese manto blanco con rayas azules. ¿Qué opinión le merece esto? Eso es el talí o manto de oración. Si no lo hacen con matices idolátricos, esa es mi opinión muy personal, usted pidió mi opinión. Si ellos no son judaizantes, es un error total. Por ejemplo, yo soy pentecostal
y entonces estoy profesando, estoy confundido y ya soy un prosélito al judaísmo y lo estoy utilizando porque creía que yo estaba mal, que estaba equivocado. Ahora, si lo hago simbólicamente, si lo hago solamente por identificarme con el pueblo judío, si lo hago solamente porque yo sé que Cristo lo utilizó, y lo vamos a demostrar aquí con base bíblica, es más, es tanto así que hay, normalmente el que lo usa tiene tan poco conocimiento, te puede acercarse y decirle cuántos tipos existen de talit, que es lo que tiene puesto, y no vas a ver. Hay de 4 a 5 categorías. Es decir, que a la persona que usted le ve un talit, eso es un tipo de varios que existen. Y se le llama también manto de oración o teilín. Por eso lo de talí, oración, manto de oración. Le repito, no lo veo mal que lo utilice en una ocasión. Ahora, que cada vez que vaya a predicar se lo ponga, ya me está diciendo otra cosa. Me está diciendo otra cosa. Por ejemplo, yo voy a dar una conferencia de este tipo. Sería muy bueno que yo lleve cosas propias de la cultura judía. Un kippah, mi talí, una menorá para mostrarle, ilustrar. Si no sé alguien que sepa, o intento tocar el chofar, que existe y se puede comprar, pero ya es distinto. Lo quiero ilustrar, es diferente. A yo creerme judío, donde no lo soy. Yo, mi estimada doctora, Sí, le digo porque yo conozco a una persona que es no, pentecostal. yo conozco muchos. O sea, le digo porque, por ejemplo, estas personas transmiten sus cultos por Facebook y específicamente la pastora, cuando va a ministrar o sea, cuando tiene que orar por alguien, ella saca su manto de debajo del púlpito, se lo engancha y a mí me causaba como ruido ese asunto. Yo dije, bueno, no Y con entiendo razón mucho. de que eso es judaísmo, judaísmo, Ya. eso es judaizar, que es lo que ataca a Pablo, aunque el concepto no existía, ¿eh? Es proléctico. Recuerden que en otras ocasiones a la persona ha creado otras materias aquí, incluyendo a usted, a Geori, entre otros, les he explicado lo que es la prolexis, ¿verdad? Que es un anacronismo, un tipo de anacronismo para hacer referencia a algo, un evento, un lugar, una cosa, un objeto, y colocarlo en el tiempo al que no pertenece, que puede ser un espacio geográfico también. Y la Biblia está llena de prolexis. En este caso pasa lo mismo con el concepto judaizar y judaísmo. Es propio del segundo siglo después de Cristo. No es neotestamental, aunque aparezca. Es igual que Israel. Usted va a encontrar la palabra Israel en el Nuevo Testamento. Israel no existía en tiempo de Cristo. No existía. Solamente era la tribu de Judá. ¿Por qué dice Israel? Por prolexis y simbólicamente. Observe que Jesús le dice a Natanael, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un hombre que era de Galilea y Galilea era una mezcla, tanto así que Galilea perteneció históricamente, fue invadido por los goín, que los goín son para nosotros los gentiles, los gentiles. Entonces, ¿cómo va a ser que un galileo es un verdadero israelita? Ni siquiera era un verdadero judío. Si hay que revisar detenidamente el texto y saber entonces por qué Jesús dice, he ahí un verdadero israelita. ¿Qué trasfondo tenía? Porque no es literal. Natanael o Bartolomé, esos dos nombres para la misma persona, no era israelita. Si Israel no existía, no podía ser israelita. ¿Me doy a entender? Ahora sí, esta plantilla, mi estimada doctora, y gracias por la pregunta muy atinada. Gracias, maestro, por la ilustración. En el tiempo de Jesús, los judíos de ambos sexos usaban ropa interior de lino y una túnica de lana que cubriría el cuerpo desde el cuello hasta las rodillas, y estos cubiertos por un capote que servía a su vez como abrigo, cobija o alfombra. Para que la túnica no fuera tan voluminosa, hombres y mujeres usaban correas de ropa, piel o tela en la cintura, algunas veces muy decoradas. Hasta los judíos más pobres
usaban sandalia de piel de camello o madera. La vestimenta del orador a la derecha varía muy poco de la familia anterior. Él añadió un manto o vuelo de rezo hecho de lana, lino o seda. Y dice rezo es de corte católico. Recuerde que ya dijimos que es el talí o manto de oración. Salvedad. Aquí hay dos cosas que quiero compartir en esta plantilla. La primera, sé que muchos van a recordar, no tengo que decir el texto, cuando el versículo específico habla de que Pedro, al ver a Jesús, él estaba desnudo, ya sea en la pesca o porque había terminado, pero el texto dice literalmente, Reina Valera 60, que Pedro estaba desnudo. Sin embargo, cuando manejamos una materia como esta, nos percatamos de que Pedro lo que estaba era en ropa interior. El tipo de ropa interior era parecido, voy a buscar el equivalente el día de hoy, no sé cuánto conocen a los atletas olímpicos, la lucha olímpica, esa ropa, ese enterizo, un enterizo de los luchadores olímpicos, por ahí es el asunto. Es decir, que no estaba desnudo Pedro. Pero cuando yo leo, como yo soy occidental, y yo tengo un concepto claro, como occidental, repito, de lo que es desnudez, y aquí me dice que Pedro estaba desnudo, ¿qué yo voy a empezar? ¿Qué yo voy a pensar? Corrijo. Lo voy a decir en llano y barrial. Que Pedro estaba en cuero. ¿Ya? Para no ponerle eufemismo ni ningún tipo de regla. Eso es lo que yo puedo pensar. Segundo dato interesante aquí es que las cosas han cambiado mucho, doctora, y es que en los tiempos bíblicos, especialmente en esta época y todavía en el Antiguo Testamento, los hombres se tenían que poner por lo menos 14 mudas de vestido, 14 piezas. Sí, se ponían más ropa que las mujeres. Hoy sabemos que es distinto. Ellos sabemos que es diferente. El hombre es más sencillo en eso, no se pone tantas cosas. Ni siquiera cuando viaja, no lleva tantas cosas. Lleva un saco, dos o tres camisas diferentes, y cualquiera cree que el hombre tiene distintos trajes puestos. Y sin embargo, la mujer en esta época usaba 9 mudas de vestido, 9 piezas, 14 los hombres y 9 las mujeres. Aparte de lo que mencionó del cinto, que distinguía también al hombre de la mujer. Eso nos llama la atención. Se van a dar cuenta que también tengo una evaluación aquí, una especie de estadística, mejor dicho, concerniente a de qué manera y cómo invertía su dinero una familia promedio en los tiempos de Cristo. Se van a sorprender cuando sepan cuánto invertían en ropa, quizá por el clima, por la temperatura, por la geografía y hasta por la época. Desproporcional lo que invertían en ropa la familia judía promedio en la época de Cristo. Pero ese momento llegará. Hay una plantilla por ahí. Bien, aquí está la pregunta. Atento a sus nombres porque quiero ver qué tan claro están, si no hay confusión concerniente a lo que es un hebreo, qué es un israelita y qué es un judío. Atento a sus nombres, por favor. Ustedes son muchos, no les voy a preguntar a todos, pero voy a escoger a unos cuantos. Bien. Licenciada Luna, vamos a comenzar con usted. Y no me diga que usted sabía que iba a empezar con usted. Sí, claro que sí, porque he estado calladita, Dios le bendiga. Buenas Hay noches. ¿quién la manda a estar calladito? ¿Quién la manda? No, no, es que entré un poquito pasado, ya usted había iniciado. Y ya Heuri empezó con su malicia y su cosa con usted. Ahí está él No, muerto de es la que, risa. no, pues sí, los cañones siempre están preparados para disparar La cualquier envidia, lado. hermana, repréndase en vida. Ay no, Dios Mary, no, te voy a llevar suave, no tiene cama. Espérate, que te la voy a prender ahora para que no Lo diga que que no prendí mi pasa, cámara. lo que pasa es que Mírala ahí. usted es luna y él no llega ni a la atmósfera. Bien, por favor, la pregunta
Yo voy a hacer una dinámica, maestro. Usted me pregunta y Geuri responde. Ah, pero está chula esa. Y los puntos son para Henry. Bien, se fue. No, no, los puntos son para mí porque la oportunidad es mía. Bueno, ¿qué hospital le queda más cerca a usted? Para que vaya a Pues recibir su punto. yo estoy Para que en el medio. pase por emergencia a recibir su punto. Ay, Dios mío. Déle Dígame, aquí, déle. pero Vamos a ver cuál es la diferencia entre hebreo, israelita y judío. Vamos a ver, apuesta usted y no quiero perder el Michelito. Mire que el creyente no apuesta y estoy apostando a usted. bueno. De los hebreos, entiendo que es diferente a los judíos o israelitas, porque los judíos y los israelitas tienen una historia básicamente unido entre ellos, ¿verdad? Y los hebreos son allegados a ellos. Realmente no es lo mismo, sino que fueron culturas que estuvieron muy de cerca en la época. Pudiera decir que esa es una de las diferencias. ¿No? Y esa fue la diferencia suya. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a escuchar a la doctora Denise Reyes. A ver si está claro concerniente a estos tres conceptos: hebreo, israelita y judío. Pero la hermana Dios mere está bien, maestro. ¿Y usted quiere que yo opine más? No, ella no está bien, no, ella tiene la idea. Ella tiene una idea. Bueno, Y la veo, como dijo una aspirante a Miss Universo, que Confucio fue el que inventó la confusión. ya, bueno, pues yo estoy más o menos ahí y lo que pudiera agregar es, por ejemplo, parecido a lo que usted venía ya hablando en la introducción con relación a por qué esta materia era cultura y costumbre no bíblica, sino judía. Con relación a la parte de los hebreos, yo pienso que tiene que ver a una cultura un poquito más antigua y que en el caso de los judíos específicamente vendría siendo como algo más evolucionado. No pudiera poder distinguir entre hebreos e israelitas, porque ahí sí estoy como confuso, pero sí pudiera entender que la diferencia entre hebreos y judíos es la evolución que hubo en cuanto a avance entre esa cultura y la otra. Es la idea que tengo hasta el momento. Yo, yo antes de seguir, para que lo ubiquemos bíblicamente, y esto le va a ayudar bastante, especialmente a dos o tres personas más que le sigan preguntando. Y usted dirá, wow, pero debió hacerlo antes, ya hubiese respondido un poquito mejor. Pero fue ahora que me surgió, ¿verdad? No tenía esto programado realmente. Me surgió escuchándola a usted, doctora Denise. Entonces se lo agradezco. Y todos aquí se lo van a agradecer también, estoy seguro. Cuando hablamos de hebreo, yo no voy a explicar, sino que voy a ubicarlos en la Biblia, para que tengamos una distinción bastante clara. Desde Génesis 10, escuche, doctor, desde Génesis 10, cuando habla de los descendientes de Sem, hay un descendiente directo, si mal no recuerdo, un nieto de Sem. Si no es hijo, es nieto, porque está en 10, bueno, en el capítulo 10 de Berechit o Génesis. A partir del capítulo 10, empieza ya a hablarme de Eber, de donde vienen los hebreos. Eber es el padre genealógico de los hebreos. Y vamos a pasar por un Abraham, que se le llama el hebreo, literalmente, textualmente, Abraham el hebreo. Luego escuchamos que la frase se repite con José, José el hebreo. Vaya escuchando, doctor. Cuando llegamos a Éxodo 24, ya pasó la esclavitud en Egipto, ¿eh? Y cuando llego a Éxodo 24, Israel acepta la ley de Dios. Sí, aceptamos, ya está bien, Moisés. No queremos tanta turbulencia, ese resplandor de Dios y esa nube, esa gloria. Estaban asustados.
y así asustados aceptaron la ley. Cuando acepta su constitución, entonces comienza Israel. Ahí comienzan los israelitas. Te dirá, pero comienzan con Jacob. Jacob es el padre genealógico, pero no existían como nación. Ya israelita como tal comienza en Éxodo 24. Los estoy ubicando. Y entonces, hasta el 722 antes de Cristo, en tiempo del profeta Oseas, y por cierto, coincidencia, no sé, el último rey de Israel, el rey Oseas, último profeta Oseas, el que está entre los profetas menores, que lo encabeza, por cierto. Y el último rey, el rey Oseas, los voy a ubicar. Es decir, que desde Éxodo 24, doctora, y los demás, hasta segundo libro de Reyes 17, que ahí te narra todo lo que pasa, cómo Asiria exilia a Israel por completo en la fecha antes citada, entre el 734 al 722 antes de Cristo. Israel desaparece. Si Israel desaparece, ya no me hablen más de israelitas. No me hablen más de israelitas. Maestro, Es decir, maestro, dígame, entonces sería más o menos la idea que yo le dije, pero sería entonces hebreos, israelitas y judíos. Es ese decir, es el orden. que Ese es el orden. que todos los judíos son de alguna manera descendientes de los hebreos, pero no todos los hebreos son, son judíos. Usted trabajó un silogismo muy bueno ahí. Es un silogismo. Ya. Y se puede hablar de una premisa también. No necesariamente, pero sí están conectados. Esa fue la parte que yo dije que tenía la idea la licenciada Luna cuando dijo que están íntimamente relacionados y conectados. Claro, porque en conclusión, sea israelita o sea judío, ellos, su ascendencia está en Eber. Todos descienden de Eber y su ascendiente es Eber, para distinguir ascendencia de descendencia, que no es lo mismo. Ascendencia atrás, ¿verdad? Descendencia, el que sale después de usted, en su defecto. Pero déjenme terminar con el caso de los judíos. Los judíos tenemos que ubicarnos cuando el papá de Nabucodonosor, porque no fue Nabucodonosor, no nos confundamos, el rey de turno en el 605 antes de Cristo, cuando se llevan a Daniel y a sus amigos, era Nabuzaradán o Nabopolassar, corrijo, Nabopolassar. Nabuzaradán es el general del ejército de Nabucodonosor, es que esos nombres todos se parecen. Y no es simplemente Nabucodonosor, eso es lo que tenemos en la Biblia. La historia certifica, la arqueología, la papirología, distintas ciencias afines, de que hay que ponerle un apellido, y es Nabucodonosor II, porque hubo un Nabucodonosor primero antes de este. No podemos confundirlo. Nabucodonosor II era el príncipe y general del ejército de turno de su papá Nabopolassar. Y en el 605, que va a conquistar Judea y Jerusalén, entonces exilia, el primer exilio de los judíos. Ahí comienza de manera formal a hablarse de, como estamos hablando aquí. Empieza entonces de alguna manera a nacer. Ya ellos se desprenden por completo hasta de territorio. Están en tierras extranjeras a lo que es esta materia, costumbres y cultura judía. Ya se desprenden de la cultura hebrea, empiezan a desprenderse. De por sí el babilonio y los imperios que subyugaron en el mismo orden, el Medo-Persa y luego Roma, Grecia, corrijo, y por último Roma, lo dije en orden ahora. Ellos luchan por no perder su idiosincrasia. Y como dice la materia, su cultura y su costumbre. Edra es sine qua non en todo esto. Se marca un antes y un después para lo que son las reformas, las tradiciones y muchas cosas que nacen entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Pero las bases del judaísmo, que lo vamos a ver en esta materia también, despacio, en su momento y en algunas socializaciones de temas que ustedes van a hacer, es en el siglo II antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo es que nace el judaísmo como tal. Oiga eso, doctoras, ¿por dónde andamos? Hasta el día de hoy. Judaísmo hasta el día de hoy, todavía. Es tanto así que observen que el Israel actual jamás, pero para nada es lo mismo
del Israel bíblico, pero jamás. Es tanto así que en la Biblia sabemos que en última instancia la capital de Israel fue Jerusalén. ¿Desde cuándo Jerusalén dejó de ser la capital de Israel? Es Tel Aviv. Tel Aviv. Es la capital de Israel actual. Tienen a Jerusalén turístico, civilización antigua, patrimonio mundial, pero no como la capital. La gloria que tuvo, especialmente desde de David hasta el Nuevo Testamento. Bien, ahora sí, doctor, tenemos una idea más acabada, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Emilio y Xiomara. ¿Pueden escucharme? Sí, señor, le Así es. escuchamos. Dios bendiga esa pareja. Amén, a ustedes también. Diferencia entre judío, o comienzo en orden, hebreo, israelita y judío. Vamos a ver. Perdón, profe, tengo una pregunta, que si pudiera repetir los textos, los versículos bíblicos de dónde inicia el tema de lo descendiente de los hebreos, israelitas y judíos, por favor, si se puede. Sí, desde que terminé su participación, esta pareja, yo le repito inmediatamente. Muy bien. El término hebreo se refiere a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes vivieron en la antigüedad en los siglos XVIII antes de Cristo, según la historia. Y los hebreos eran un pueblo semítico que se estableció en la región de Canaán, actual Israel y Palestina. El término hebreo se utiliza para describir a los antepasados del pueblo judío antes de la conquista de Canaán. Es decir, los hebreos son los que descienden de Eber, que a su vez es descendiente de Sem. Israelitas. El término israelita se refiere a los descendientes de Jacob, quien fue nombrado Israel en aquella lucha que tuvo con Dios. Los israelitas eran el pueblo que se estableció en Canaán después de la conquista liderada por Josué en el siglo XVII a.C. Israelitas se dividieron en 12 tribus, cada uno con su propio territorio. El término israelita se utiliza para describir al pueblo judío durante el periodo del primer templo, o sea, más o menos siglo X antes de Cristo. Judíos. El término judío se refiere a los descendientes de los israelitas que sobrevivieron al exilio babilónico más o menos para el año 586 antes de Cristo. Se establecieron en Judea, la región del sur de Israel. Los judíos son los herederos de la tradición y la cultura israelitas y se consideran el pueblo elegido por Dios. El término judío se utiliza para describir al pueblo judío desde el periodo del segundo templo, dígase el siglo VI antes de Cristo. Hasta la Para actualidad. ser exacto, 500, ese siglo VI que usted menciona, Ajá. es el templo de Zorobabel, entre el 520 al 515 antes de Cristo. Usted mencionó 586, ese es el segundo exilio, pero yo hablé del primer exilio. Yo no puedo irme a un segundo exilio donde hubo un primero, que fue cuando se llevaron a Daniel y a sus amigos. Y Daniel y sus amigos eran de Judá, eran judíos. Y todo esto comienza con ellos, con el papá de Nabucodonosor II. Sí. La fuente que usted está consultando se fue muy lejos. Se fue al segundo exilio, que ese sí fue hecho por Nabucodonosor, siendo el rey de turno. Duró unos 42 años gobernando, por lo menos. Pero está Gracias. bien, está bien. Nos da una idea más acabada. Gracias, maestro. Ahora sí voy con la licenciada Luna. Desde Génesis 10:21, 10:24, se menciona varias veces en el capítulo 10 el nombre Eber. Entonces yo decía
que los hebreos yo le encuentro desde Génesis 10, o su padre ancestral, su padre genealógico, debo comenzar por ahí, y mencionaba que Abraham en el capítulo 14, 13 creo que para ser exacto, se habla de Abraham el hebreo. Se ve más adelante José llamado el hebreo despectivamente. Entonces ya vemos nociones básicas en Génesis, repito, desde el 10 hasta el 50. El 50 cierra el capítulo narrándome la muerte de Jacob y la muerte de José. Es tanto así que todavía Éxodo 1 te está hablando de la muerte de José y que surge un faraón que no conocía a José. Seguimos hablando del pueblo hebreo. El tiempo de esclavitud en Egipto, eso está en discusión y se lo voy a dejar de tarea personal, aquí no lo vamos a discutir, pero hay una teoría muy fuerte, inclusive con base bíblica y base histórica, y es de corte judío. Sí, el judío sí lo interpreta, usted y yo no, porque somos muy bíblicos, muy literalistas, y mi Reina María de 60, eso es lo que dice, y se acabó. Y eso no debe ser así. Eso no está bien. Es el tiempo de duración en Egipto. Primera teoría, la convencional, la que tenemos, la que llamamos bíblica, que entonces discrepa porque me da varias fechas, me dice 400, como me dice 430, indistintamente. Entonces, pero un redondeo, nos vamos a pelear por 30 años. Bueno, el problema viene ahora. Pablo, de acuerdo a los cálculos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, a Pablo le dieron, el cálculo de esclavitud le da 215 años. ¿Y a mí quién me explica eso ahora? 215 de esclavitud. Y hay muchos argumentos para decir que con justa razón. Pero repito, eso no es para desarrollar, es para que tengan una idea y tengan una tarea personal para su consumo. Es bueno porque puede surgir por ahí, usted no tenga respuesta y sea algo nuevo y novedoso para usted. Y usted nunca lo escuchó. Sí, en esta clase con el doctor Cifre, a usted se le dijo. No se le entró en detalle, pero se le dijo para que usted haga su investigación. Y si no, usted me pide material, que yo se lo comparto. ¿Dónde está eso explicado con lujo de detalle? Sin ningún tipo de inconveniente. Maestro, Pablo, ¿por qué usted dijo? Sí, el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Así como le está escuchando. Bien, pero ustedes van a hacer su tarea. Y le dije que si no encuentran información, yo le comparto un material. Y ahí va a estar todo. Bien. Como siempre les he dicho a la gente que sabe que le he impartido otra materia, yo no vengo a inventar datos, ¿verdad? Son productos de investigaciones. No me gusta inventar. Y sé de dónde saco las informaciones, sobre todo. Bien. Y ya vieron que le envié un arsenal de materiales. Que tiene un arsenal de materiales concernientes a esta materia. Aunque solo vamos a usar 2 libros. 3 libros es mucho. Creo que 2 libros son suficientes. Pero tienen para consultar, ¿verdad? Para su biblioteca digital. Seguimos con la respuesta que quiere que le repita la licenciada Luna. Hasta Éxodo 24. Ahí tenemos el pueblo hebreo. En Éxodo 24, cuando recibe la ley, licenciada Luna, el pueblo de Israel se constituye entonces como nación. Ahí nace la nación de Israel. Entonces, ¿cómo deben de llamarse? Israelita. Observe que Éxodo, mientras está el asunto del faraón y todo lo que tiene que ver con el Éxodo, se habla de hebreo. Todo ese contexto habla de hebreo, de pueblo hebreo, los hebreos, pueblo hebreo. No dice israelitas. Israel como tal, repito, nace en Éxodo 24 y se acaba en segundo libro de Reyes 17, siendo rey el Oseas y siendo el último profeta que profetizó todo esto a su exilio y la conversión, rogando para que Israel se convirtiera, y tenemos 14 capítulos que escribió el profeta Oseas, por cierto. Y decía, a diferencia de la información que dio la pareja de esposos que le hice la pregunta de último, no es 586. Ya el pueblo judío se puede hablar de ellos a partir de ese exilio con el papá de Nabucodonosor II en el 605,
antes de Cristo. Es cuando se va, repito, Daniel y sus amigos se lo llevan para Babilonia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy, porque los judíos están ahí. Hoy se habla de judíos, de cultura judía. Hoy no hay cultura hebrea, ni cultura israelita. Si usted va a llamarle cultura israelita en la actualidad, ya converge con Occidente y hasta con una parte oriental hinduista. Y es una mezcla de cosas. Y el Israel actual, la religión oficial, o no la oficial, porque la oficial sigue siendo judaísmo, pero la religión más fuerte en Israel es la musulmana, es el Islam. Y el cristianismo es apenas un 2%. Señores, escuchen eso. Donde nació Jesús en la actualidad es solo un 2%, con toda la iglesia católica. Eso es cruel. Eso es cruel. Un dato muy cruel. Que donde nació Jesús solo es un 2% cristiano de la población. Un 2%. Con todo y los católicos. Entonces, no hay idiosincrasia. No me hable de cultura israelita. Eso no existe. Ellos ahora mismo son cosmopolitas, muy cosmopolitas. Convergen distintas culturas. Y le voy a dar un ejemplo, Gal Gadot. El que vea a Gal Gadot, de la actriz que hizo a la Mujer Maravilla, no cree. Ella fue participante, ella comenzó participando como Miss Universo. Y ella es israelita. Lo que diríamos israelita en la actualidad. Realmente judía. Y yo no la he visto todavía vistiendo como judía. Ni haciendo ningún ritual, ni profesando la religión como tal del judaísmo. ¿O alguien la ha visto? El que ve a esa mujer cree que ella es de aquí de Occidente, que es norteamericana. Es de los Estados Unidos, de cualquier sector de Europa. Menos que es judío. Gal Gadot. Y Heuri, que sabe de cine. ¿Me equivoco, Heuri? Punto decirle que ni he visto la película, ni he visto a la mujer, ni he visto la ropa. Ah, no, no, me quedaste mal, me quedaste mal. O hacer un perito como tú en el séptimo arte. Estoy lento ahí, estoy lento. Tú eres nuestro próximo Alfonso Rodríguez, pero con menos clavo que él. Bueno, Bien, entonces decimos, vamos acá, vamos a pedirle al gran Erasmo, Dios mío, tremendo hombre de Dios, el gran Erasmo. Dios le bendiga, maestro, y a todos los demás. Dios le bendiga. Amén. Leemos. Por favor, Erasmo. Entonces decimos, los hebraísmos son conceptos hebreos particulares de su cultura que no tienen una traducción literal, conceptual o alegórica a otro idioma. Por ejemplo, una expresión campesina de Puerto Rico como ay lelolay no podría ser traducida a otro idioma. Lo mismo que palabras indígenas como batey, hamaca y batata. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que el idioma se modifica con el tiempo, evoluciona y sufren cambios de sintaxis. Amén. Ok, seguimos. Por favor. Amén. El doctor Roy Blizzard comenta que muchas de las palabras de Yahshua tienen un sentido oculto o misterioso al ser traducida a otro idioma, pero la óptica del idioma original lo hace más claro. Indiscutiblemente, conocer el idioma hebreo, la literatura rabínica y la cultura hebrea son las herramientas más útiles para entender los evangelios y las epístolas paulinas. En el texto bíblico, el 88% está escrito en hebreo y solo un 12% en griego. De estos, hay 176 remez, o sea, referencia al texto hebreo
Así que el total de texto en hebreo sería de 90%. Incluimos lo que es el pensamiento hebreo. Por ejemplo, excepto Lucas, que era greco-sirio, por lo tanto de corte helenista, sin embargo, vemos a un Lucas prosélito, con conocimiento de la cultura judía y de las costumbres propias de la época. Tanto así que es el único que habla de algo que nace, como les mencionaba anteriormente, en el siglo segundo antes de Cristo, que es la ilustración de que cuando un judío moría, quien lo recibía era Abraham. De ahí viene el concepto del seno de Abraham. Eso usted no lo encuentra en Juan, ni lo encuentra en Mateo, ni lo encuentra en Marcos. Vaya escuchando. Entonces, aún Lucas tiene pensamientos hebreos, o en su defecto registra comportamientos propios de la época, de la cultura judía. Mateo, tremendo. Y el que más lleno está de Midrash, en su momento explicaré qué es eso. El que más contenido midrashico, que era una técnica judía, ya dijimos, y Geori estuvo definiendo lo que era exégesis judía, y mencionamos que vamos no a desarrollar, pero sí a tocar algunos puntos. El midrash es un recurso de la exégesis judía. Y el que más contenido midrashico tiene de los evangelios es Juan, rico en midrash. Y Mateo tiene lo suyo también. Maestro, esa palabra, discúlpeme, en la diapositiva anterior, cuando dice que la palabra Yeshua tiene mucho misterio en cuanto a su traducción, podría... Porque ellos involucran, y no hemos llegado a esa plantilla, lo que es el misticismo, Ujú. el trasfondo místico que hay. Eso recibe nombre de lo que es la gematría, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del alefato hebreo, que sería nuestro alfabeto, ellos le llaman alefato. El alefato hebreo, cada consonante de 22 que existen, tenía un valor numérico. Tenía, no tiene. Ellos le dan un valor numérico. O sea, partiendo del valor numérico, ellos sacan conclusiones. Dependiendo de lo que dé el resultado, sacan conclusiones. Vaya escuchando. Entonces le dan Ajá. un sentido místico también a los nombres. Ellos entienden que los nombres encierran un sentido místico. Ellos te dicen Adán, calculamos Adán. La palabra Adán en hebreo da tanto, tal cantidad. Ellos tienen un significado para Adán, no simplemente significado hebreo. Que usted y yo entendemos. Adán, humanidad. Adán es tierra, que viene de la tierra. Y en conclusión, simbólicamente, humanidad. Ok, suena interesante. Pero ellos se van más allá. Ellos te Ok. calculan qué por ciento da en total Adán y las implicaciones de ese número. Eso se llama gematría, lo pueden anotar. Am- Gematría hebrea. Amén. Gematría hebrea. Es muy interesante para entender las genealogías, este corte de la gematría hebrea. Especialmente Mateo 1. La genealogía de Mateo 1, sin gematría, usted no lo va a entender jamás. Pero jamás. Bien. Y esta última parte que está aquí, léala, y le voy a explicar qué Amén. significa ese queret y el ketí. Eso que está abajo aquí en hebreo, el queret y el ketí. Y le voy a explicar qué significa eso al final. Amén. Dice, la lingüística es el estudio del idioma humano que nos ayuda a entender el contexto, composición y sintaxis del idioma. Como el texto bíblico fue escrito en un idioma humano, el objetivo de esta disciplina es revelar cómo el escritor quiso comunicar sus ideas y cómo el receptor debería interpretarlas. Esta disciplina en los últimos años ha incrementado la metodología de estudio. También debemos entender el trasfondo cultural que nos ayudará en la sintaxis del estudio bíblico. Los grandes investigadores bíblicos como el doctor Robert Lindsay y del doctor David Flusser, David Bibi y etcétera, han encontrado en los evangelios expresiones en hebreo que no tienen un equivalente en el idioma griego. Para poder entender el pensamiento, es necesario recordar
las palabras o entender el contexto hebreo para poder traducirlo. Por ejemplo, el querer y el ketí. Amén. Que fue lo que prometí que le iba a explicar. ¿Recuerda? Amén. Qué bueno que lo recuerdo. El querer y el ketí es lo que quiso decir el autor, querer, y el ketí, lo que escribió. Querer y ketí, lo que quiso decir y lo que escribió el autor sagrado en el pensamiento judío. Querer y ketí. Una cosa es lo que se escribió y otra cosa es el trasfondo. Recuerden que ellos escribían en códigos. No tenían el estilo que tiene el occidental, ¿eh? Que es claro. Yo le voy a decir a usted, compra yuca, compra cebolla para que le eche y compra huevo. Ya está clarísimo. Eso no tiene simbolismo. Eso es literal. Yuca, cebolla y huevo. No, para ellos no. Hay un significado más allá. Es decir, que no es que escribieran esas tres palabras, es que había más detrás de eso. O sea, profesor, es como que usted coge un idioma, usted, por ejemplo, usted interpreta el idioma, pero ya el hebreo va más allá de lo que es una interpretación normal. Porque está lleno, cargado de simbolismo. Usted no escucha que hasta las letras tenían un valor numérico Sí, que había que calcularlo. Que a así veces decimos como que es fácil interpretar la Biblia. Yo a veces de eso. Yo no he terminado todavía. Y tengo, ¿cuánto? 31 años en esto estudiando el texto sagrado. Y me falta mucho todavía. Amén. Necesito otro doctorado más, por lo menos. Por eso es que queremos exprimirlo, profesor. Sacarle el juguito. Aquí está mística. Vamos a ver qué es mística, para que entendamos cómo entonces interpretaban los judíos del tiempo de Cristo. Amén. Sí. ¿Qué es la mística? La mística es experiencia y no análisis, ni teología, ni razonamiento, ni especulación. Es, es esa particular y experiencia que de alguna manera supera los mecanismos de la conciencia habitual para toparse con otras realidades. Y este choque con esas realidades transforma profundamente al sujeto. Los nombres para llamar a estos son muchos. Nirvana en el budismo, Samai en el Zen, iluminación, fama en el futismo, fusión con Dios, en la mística europea, la vacuidad, la inefable, la experiencia de lo eterno, el gran silencio, la revelación, el despertar del Dios interior, etcétera. Vaya escuchando. Y eso que también ellos tenían una carga esotérica. Investíguese eso, que es el esoterismo. Y no solamente era místico, sino que también era esotérico. Y hoy en día es más fuerte porque entonces desde Rashi, que su nombre verdadero era Salomón, por cierto, o Salomón. Salomón es una traducción muy pobre que tenemos del personaje, que era un título, ¿eh? Tampoco era su nombre verdadero, era un apodo. Salomón era un apodo, por si usted no lo sabía. La Biblia Bueno, dice su verdadero nombre. eh, pero, o sea, hay un texto que dice su verdadero nombre. Claro. Arrójenos ese ¿Usted no lo texto. ha leído nunca? Arroje ese texto, maestro. Ah, pues búsqueme, vaya buscando ahí. Segundo libro de Samuel, Ujú. capítulo 12, y vaya a la altura del 24-25. No más de ahí. No se me mueva de ahí. A ver qué dice cuál era el nombre de Salomón. Vamos a ver. Y entonces seguimos con nuestra clase. Y un paréntesis que estoy haciendo, porque eso no tiene que ver con cultura judía, ¿eh?
Ok. Es por usted porque es el gran Erasmo. Amén, amén. Eh, ¿Lo tiene? ya, un segundito ya. Creo que ya, ok. 20. Segundo libro de Samuel 12, 24 y 25. ¿Qué dice? Dice así. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así, Dios envió un mensaje a través de Natán. Siga leyendo. amén. Así llamó su nombre Jedidías, Días. Jedidías, a causa de Jehová. O Ellos sea, le querían poner Salomón y Dios le mandó una línea con el profeta Natán. No, señor. Ese niño se Jedidías. va a llamar Gedidías, no Salomón. Eh, Le dejaron Salomón de cariño, como era el que quería, y ese representaba lo que iba a ser el reino y lo que había logrado David a través de tanta batalla. Jehová es la paz, Dios es mi paz. Salomón viene de Shalom, paz, bienestar total, tranquilidad, sosiego, bonanza. Pero Henry sabía eso. ¿Por qué Henry no intervino ahí? ¿Qué se sabía eso? Herbie se lo comió solo ese bocadito. Claro, es PLDista. Por eso que no están en el poder. Por eso que ellos no están en el poder ya, los PLDistas. Ay, no, ay, no. Bien, vamos aquí, licenciada Luna. Datos relevantes. Amén. Datos relevantes. En el tiempo de Cristo, habían diferentes tipos de fariseos. Provenían de 7 escuelas farisaicas diferentes. Los más conservadores eran los discípulos de un hombre llamado Shammai. Los más liberales lo eran de otro hombre llamado Gi- Gilet. Gilet. ¿Cómo se dice, profe, ahí? Hillel, Hillel, Gilel. Hillel. Gilel. Las Él es creencias. el abuelo de Gamaliel. Ese señor es abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo. Listo. Las creencias y prácticas de las otras 5 escuelas estaban entre estas dos. Ya estamos hablando de que en tiempos de Cristo, recuerdo como ahora, voy a contar esta anécdota, licenciada. En el doctorado alguien estaba exponiendo y en su exposición le tocaba hablar de los fariseos. Y cuando él mencionó que había un grupo de fariseos que hizo tal cosa, yo levanté la mano y hice la pregunta. De los fariseos que me está hablando en ese contexto, ¿cuál de las 7 escuelas, a cuál de las 7 escuelas pertenecían ese grupo de fariseos? La persona fue humilde y en el doctorado, licenciada Luna, y confesó que ni siquiera sabía que había 7 escuelas. Ah, Y el sí, que se maestro de saltó turno ese dijo, pedazo. pero mire qué bueno que le hace la pregunta para que ustedes investiguen porque es así. Había 7 escuelas, no una sola. Y había 2 buenas. Todos los fariseos no eran malos, 5 escuelas pésimas, malos. Y había 2 escuelas buenas. Por eso vemos que había fariseos que seguían a Jesús. Ya tenemos una idea más acabada de que de las escuelas buenas, de las 2 que estoy mencionando, seguían a Jesús. Y 5 eran pésimos. Y lo van a ver porque tenemos una plantilla aquí con las 7 escuelas con su nombre. Y en su momento puedo compartirla. ¿Qué nombre en hebreo tenían? Aquí están en español, pero tengo plantilla con sus nombres en hebreo, en su contexto. ¿Qué le parece, licenciada? Excelente y novedoso, sí, porque realmente siempre hay como una leve confusión de un grupo que es bueno y de un grupo que no lo es, y ahí es que emana la diferencia Sí, por las creemos escuelas. que todos eran malos. Si era fariseo, era malo. Sí, Bien, costumbres religiosas y comunitarias en los tiempos de Cristo. Dele aquí, licenciada. bien. El Shabbat, el sábado, desde el atardecer del viernes hasta el sábado por la noche, era un día sagrado de descanso total del trabajo, como el descanso de Dios en la creación.
Fiesta de peregrinación. Los hombres debían peregrinar al templo de Jerusalén en Pascua, Pesaj, Pentecostés, Shavuot y tabernáculo, Sukkot, templo y sinagoga. El templo era el centro de sacrificio, mientras que la sinagoga era el centro de oración, estudio y comunidad local, especialmente importante para la educación. Circuncisión. El rito del pacto para los varones a los 8 días de nacer. Yom Kippur, día de la expiación. Un día de ayuno y penitencia crucial para el perdón de los pecados, con el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo una vez al año. Y disculpe que es que estoy leyendo desde el celular y tengo que darle zoom. Amén. No hay problema. Vamos a adentrarnos un poquito a lo que era el proceso de matrimonio, divorcio. Aquí hay muchas confusiones. Pues sí, estamos un poquito claros y hoy nos metemos, sería el último tema, hoy solo quiero dar una introducción, mucho contenido y mucho material, para poder entonces pasar a dar la asignación con tiempo del tema que van a socializar. Entonces, vamos a trabajar este último tema o tópico para pasar a la parte administrativa en cuanto a mi función como facilitador, ¿verdad? Con tiempo que usted se vaya con su tema y la distribución como tal. Gracias, licenciado. Pasamos con Emilio. Emilio, ayúdeme con esta plantilla y unas cuantas más. Ministro Emilio. Naturaleza jurídica de los esponsales. Tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a un convenio de un futuro matrimonio y por otro, ¿cómo dice ahí? Y por otro lado, a la relación producida por dicho convenio a la etapa de noviazgo. ¿Me escuchó, maestro? Ok. Los Fuerte y claro, desposorios. fuerte y claro. Bien, los desposorios. Los desposorios eran los que se unían con una sencilla promesa. La promesa podía hacerse a un lado, pero el contrato de esponsales era considerado como final. Ok. Ese era el caso de José y María. La dote matrimonial. La dote matrimonial son las negociaciones que se realizaban para obtener una esposa y eran entregadas a la familia de la novia. Ahí yo no alcanzo. Vamos a dejar que mi esposa lea esa parte, que los ojos míos no llegan tan. Vamos con el refuerzo, vamos con el refuerzo. Sí. Amén. Una boda judía es una ceremonia sagrada que se simboliza la unión de dos almas bajo una jupá o palio nupcial, que representa el nuevo hogar que formarán. Algunas tradiciones incluyen que la novia dé 7 vueltas alrededor del novio bajo la jupá y el rompimiento de una copa al final de la ceremonia que recuerda la destrucción del templo de Jerusalén. Otras costumbres importantes son la entrega del anillo por parte del novio, las 7 bendiciones, Sheva Brahot, y por un periodo de intimidad para la pareja tras la ceremonia, conocido como Hiyud. Elementos claves de la ceremonia: jupá, un palio nupcial
con 4 pilares bajo el cual los novios se unen, simbolizando la casa judía que formarán. A menudo se puede celebrar al aire libre para simbolizar la promesa de Dios a Abraham y a Sara. Badeken. El novio se acerca a la novia para bajarle el velo, simbolizando que el carácter y el alma de la novia son más importantes que su belleza física. 7 vueltas. La novia da 7 vueltas alrededor del novio, simbolizando que la mujer tiene la fortaleza para destruir el mundo y el hogar. Entrega del anillo. El novio coloca un anillo liso de oro en el dedo índice de la novia mientras declara: eres consagrada para mí con este anillo. De acuerdo con la ley de Moisés e Israel, se requiere la presencia de 2 testigos no familiares. Y nosotros primero que buscamos una tía, una hermana. Así es. Maestro, no es permitido en las bodas, o sea, en las bodas oficiales, que Pero sean familiares los testigos. además dice que en el dedo índice y nosotros Bueno, lo ponemos. en lo eclesiástico, sí. La ceremonia aceptamos primero que aparezca. ¿Verdad? Y dice ahí que en el dedo índice y nosotros lo hacemos en el anular. Es un problema eso, porque el anular, como que en español esa palabrita no es buena. Anula. 7 bendiciones. Se recitan la Sheva Brahot, que son 7 bendiciones para la alegría de la pareja y por el legado que están construyendo. Rompimiento de la copa. Al final de la ceremonia, el novio rompe la copa con el pie. Este acto simboliza la destrucción del templo de Jerusalén, recordando que la celebración de la boda no es completa sin la redención del pueblo judío. Hiyud. Después, Si eso lo hace un esposo aquí occidental, dicen, se quilló la el mamá, otro, está molesto el marido, algo le hicieron. o le está anunciando lo que le espera. Hiyud. Después de la ceremonia, la pareja es escoltada a una habitación privada para pasar unos minutos a solas, consumando su nuevo estado como marido y mujer. Este también es un momento para romper el ayuno de la pareja, si lo han hecho desde la mañana. Ahí sigue. Vamos a ver, ¿qué es la mesuzá aquí? Es otro tema ya. Hay más contenido. La mesuzá. Antiguos portales judíos con la palabra de Dios. La palabra mesuzat significa en hebreo centro de la puerta. Moisés dio la orden que la palabra de Dios debería estar escrita en los umbrales de las casas o de las casas judías con el fin de recordar y obedecerla, tanto con la mente como con el corazón. Eso está A eso allá yo le llaman mesuzá. Esto es un paréntesis, tiene que ver con el tema anterior. Deuteronomio 6.4, ahí está específicamente detallada. Y el esa, famoso Shema. ajá. Bien. Bueno, voy a leer esta porque se la prometí al principio, cambiando un poquito de tema. La próxima semana vamos a trabajar la diferencia, entre mucha confusión, para terminar el tema que ustedes estuvieron compartiendo con nosotros sobre matrimonio. Pero en esta ocasión, ¿dónde viene la confusión? Confundimos en la Biblia, no dije en el Nuevo Testamento, en la Biblia, repudio con divorcio. Son cosas diferentes partiendo de esta materia, de lo que es todavía hoy la cultura judía. ¿Vayan escuchando? La próxima semana vamos a desarrollar y establecer la diferencia marcada entre repudio y divorcio. Y también vamos entonces a ver qué es lo que hemos heredado de la Iglesia Católica. Tengo también una plantilla explicando de dónde hemos heredado tantos dogmas y tantas cosas de la Iglesia Católica para hacer el equilibrio del lugar. Bien, vamos a permitirle al ministro Giancarlos
que nos lea esta estadística de la economía y su manejo en tiempo de Cristo. Giancarlos. Bien, estamos por aquí, maestro. Dice, gastos de una familia de la clase obrera en la Palestina del Nuevo Testamento. El 30%, me imagino que de sus ingresos, hay un ingreso común, fijo o promedio, vamos a decirlo así, No, maestro. porque tenemos la idea del denario, el salario mínimo por día. Es como los 1.500, 1.700, 2.000, 2.500 que se le paga a un obrero el día de hoy. Eso va a Ok, ser el equivalente. ok, En este caso, partiendo de sus entradas mensuales. exacto. El ¿En qué 30%, invertían su salario? el 30% en ropa, tal cual como ustedes. Que lo mencioné, escandaloso. 30% en ropa. Sí. 20% en alimentos, 10% en limosnas, otro 10% en fiestas religiosas, un 11% en diezmos religiosos más impuestos del templo. ¿No te llama la atención que no dice 10? Porque el diezmo son 10. Y Sí, aquí dice 11. un 11%. Tiene Diezmo, que, tiene que llamarte la atención eso. cuidado si los impuestos del templo eran 1%. Está conectado, está por ahí, tienes la idea. Ah, bueno. 4% impuestos romanos y locales. 5% impuestos ilegales y sobornos. Y Y eso no te llama la atención. El judío que era tan nacionalista y tan religioso, tan consagrado y sagrado y se vendía como lo más puro y lo más santo, destinaban un 5% a soborno. bueno, usted sabe que va a dejar pasar cierta cosita en la Y puerta. 10% gastos misceláneos, ¿verdad? Le llamaríamos nosotros así el día de hoy. Bien. Atentos a sus nombres, que va a servir de pase de lista y al mismo tiempo su asignación. Así que lapicero y libreta a mano. Usted se va a ir hoy con su tema y el día de socialización. Licenciada Luna, comenzamos con usted. Amén. Ay, ay, ay. El libro oficial Dígame. que estuve compartiendo dice así mismo, el libro oficial del autor Alfred Edersheim, por cierto, es judío. Atención, el autor del libro oficial es judío, digo, era, ya falleció. Era judío, sí, sabía lo que estaba hablando, porque era su cultura, es su idiosincrasia. Sí, no es un autor que estuvo investigando desde Occidente. No, 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 no. Ese señor es judío. Repito, era. Ya falleció. Ese hombre no es de ahora. El nombre A usted le del toca autor, el capítulo 1 del libro Palestina hace 18 siglos. Dios mío. Palestina. Hace 18 siglos. Capítulo 1. No hay dos capítulos 1 en el libro, no se preocupe. Ok. El autor puede repetir el nombre. Alfred Edersheim. Ok. Alfred Gracias. Edersheim. Gracias. ¿Qué fecha? A usted le toca en la tercera clase o encuentro. Todos los que yo mencione van para la tercera clase. Cuando yo vaya a cambiar de día, entonces voy a hacer la salvedad. Digo, a partir de ahora, cuarta semana. Es decir, que todo lo que mencione van para el tercer encuentro, tercera clase. Ok. Tercera clase, entonces. Y la Gracias. próxima semana vamos a hacer lo mismo de hoy. Vamos a seguir trabajando las plantillas, lo que tengo para ustedes, así interactivo, participativo. Y luego entonces pasamos a las socializaciones. Pero como quiera, como facilitador, daré mis aportes y haré preguntas. ¿Escuchaste, licenciado? Claro y fuerte. Ay, Ay, qué ay, bueno, ay. qué bueno, qué bueno. Sí. Vamos con la doctora Denise Reyes. Sí, señor. Diga usted. El capítulo 2, bajo el tema Judíos y Gentiles en la Tierra. Y Muchas ya usted gracias. escuchó que todo lo que mencione
van para la tercera semana hasta nuevo aviso. De acuerdo, anotado, gracias. Bien, Emilio, Sí, señor. capítulo 3 es suyo, con el tema En Galilea en la época de nuestro Señor. En Galilea. En la época de nuestro Señor. Ok. Xiomara, Señor, le escucho. capítulo 4. Viajando por Palestina, carreteras, mesones, hospitalidad. Hay varios subtemas ahí en el capítulo 4. Pero el tema principal es viajando por Palestina. Amén. Maestro, También disculpe. recuerde tercera semana. Amén. Maestro, Sí, señorita. la próxima semana vamos a estar celebrando el Día de la Virgen el miércoles. ¿Van a dar clase ese día? Porque es feriado. Yo hablé con la dirección y lo que me dijo la señorita Katie es que nos pusiéramos de acuerdo. Ya. Ah, Entonces, nosotros no somos católicos. No, pero celebramos el día, Emilio, yo. entonces Creo que yo lo va a lo pasar para el que lunes. Creo que lo va a pasar para el yo lunes. quiero que esa decisión cuando yo entregue la tome el pastor Ponciano. Yo no tengo problema en dar la clase, como tampoco tengo problema en dejar que ustedes tengan su asueto. Yo me voy de piscina Ya con tú la sabes. familia. Perdón, quiero decir que hasta donde escuché, el feriado va a ser el lunes y que el miércoles va a ser. No, el día religioso no se cambia. La Virgen no se cambia. Ah, no, el día El religioso lunes no se feriado el cambia. de Duarte. Hay Tú virgen. puedes cambiar a Duarte, a Mella, a toda esa gente, pero La virgen. a Tatica no la cambian, ¿no? Profe, una pregunta. Me decía viajando por Palestina, recuerde, y ahí mi hermana Denise intervino y no escuché lo que me dijo. Me habla Xiomara. Sí, señor. No, pero basta. Usted tiene el capítulo 4 con el tema viajando por Palestina. Ya basta con eso. De acuerdo. Gracias. Solo le hice la salvedad a la acotación de que hay diferentes subtemas, varios tópicos. Ok, está bien. Katie quiere intervenir. Vamos entonces a hacer el paréntesis y vamos a escuchar a nuestra secretaria sin cartera. No, que escuché, disculpe que no he estado muy presente, porque todavía estoy en la reunión de trabajo y que tenemos un incidente. Escuché que hablaron del día del 21. No sé si ya se habló, si están todos de acuerdo en que se dé clase ese día o se dé un día antes o no demos clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé si usted planteó esa posibilidad, maestro. No, yo delegué en ustedes la administración, que no tengo problema en dar Bien. clases como en no dar. Perfecto. Ya que estamos todos acá, déjame ver el listado. Creo que están todos los participantes acá, excepto la hermana Antonia, que tiene excusa, maestro. Discúlpeme, ella me escribió y me dijo que se le presentó un inconveniente y por eso no iba a estar en clase. Si están todos de acuerdo en que la clase se imparta el miércoles 21, ya escucharon, el facilitador está de acuerdo en dar la clase. Solo tendríamos que contar con ustedes. Yo voy a mandar una encuesta, entonces, por el grupo de WhatsApp para que todos voten, los que estén de acuerdo en recibir la clase ese día, o si no, entonces, si están de acuerdo en cuadrar otro día de la semana, yo respeto esa parte porque sé que todos hacen su agenda y tienen sus distintas actividades. Pero si todos están de acuerdo en que sea el miércoles, pues no habría ningún problema. Bien, me di a entender. Así Hola, ¿me escuchas? se escucha. Sí, mande la Entonces yo voy encuesta. a mandar. Bien, voten, mi ¿Perdón? gente, a favor o en contra, pero voten. Voy a mandar la encuesta por el grupo de WhatsApp para si están de acuerdo en que la clase 21 Y aclárale que hay se dé la en clase. la Junta Central Electoral, aquí no caben los votos nulos ni nada de eso. Aquí no hay votos nulos.
¿Es sí o no? Ah, Bien, ah, pasamos. ah. Ok, ya era Vamos a eso. Puede pasar con continuar. la distribución. En su momento ya Katie se pondrá de acuerdo por el grupo con ustedes, con esa encuesta, con el gran Erasmo. Erasmo, Adelante, maestro. a usted le toca el 5 en Judea. Así mismo es el tema, en Judea. Ok. Maestro, ¿qué tiempo vamos a tener para esa exposición? Permíteme evaluar y entonces hacerlo público por el grupo. Y si no, te me lo recuerda por el mismo grupo. Maestro, Excelente. usted quedó en decir el tiempo por aquí, por el grupo. Ya usted está a Bien, cargo de recordarme eso. bien. Sí, porque debo calcular para ver qué tiempo le puedo dar y que no me rompa el programa. Y que yo respetar ese tiempo también para ustedes. Maestro, esa Gracias por preguntar. sería la tercera semana, ¿verdad? Hasta ahora sí no he cambiado el día todavía. Amén. Bien. Euris. Una pregunta y disculpe, Le escucho. ¿uno por semana o varias personas en una misma clase vamos a exponer? Sí, dos grupos. Dos grupos en el sentido de personas, como usted está mencionando. Ok, Todo el que he mencionado hasta ahora en el tercer encuentro. Yo no dije semana, tercer encuentro. Porque ok, imagínense que no, que ustedes voten de que no demos clase el 21. Ya no serían semanas, sino encuentros. Por eso le digo que no puedo dar el tiempo ahora porque debo calcular. Por lo que yo veo, lo de la cuarta clase tendrá más tiempo. Por eso no puedo decir un número. ok. Porque por lo que veo, habrá menos personas para la cuarta clase y esos van a tener más tiempo. Por lo que estoy viendo. Usted no puede dar el tiempo de la exposición ahora mismo. O socialización, como yo le llamo. Bien. Euris, ya tiene el tuyo. Aquí estoy pendiente, no me ha dicho. El 6, hogares judíos. 6 hogares Judíos. judíos. El mismo libro, el libro oficial. Ya antes citado. Anotado. Bien, vamos con Israel. 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 Amén, amén. Soy su esposa. Y lo que pasa es que también quiero confirmar con usted, profe. Dios le bendiga. Amén. Cruzcaya, Israel está en esta materia. Sí, sí, estamos. Ujú. Sí, lo que pasa es que quiero confirmar Anótale, también. anótale a él. A él le toca en el tercer encuentro el capítulo 7, la crianza de los niños judíos. Ay, padre. Está bien. Mire, y otra cosa, profe, escuche, digo. ¿Qué horario tiene la clase nuestra? Repita. ¿Cuál es nuestro horario de clases? Me imagino que de 6:30, por lo que usted vio hoy, a 9 de la noche. Ah, ya, 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 ya. Sí, que pensé que ya Hoy entiendo. vamos a terminar más temprano porque le dije que solo es una introducción. Sí, está bien, está Después bien. aquí estaremos hasta las 9 de la noche, 8:30. Eso va a depender de ustedes, No, pues no está de mí, bien. de ustedes. Capítulo 7, la crianza de los niños judíos. A su esposo, sí. Más adelante Ah, yo le llamo a usted. Usted está para la ah, cuarta clase. ah, Digo, pues está bien. encuentro, corrijo, El libro encuentro. es el mismo. No, el mismo tema no se lo puedo dar a los dos. No, yo digo, el libro es el mismo. Ah, el mismo libro, no hemos cambiado de libro. Por ahora no vamos a cambiar de libro. No se preocupe. Identifícame el libro, por favor, el nombre. El libro Aunque se sea llama Usos y Costumbres de los Judíos en el tiempo de Cristo, de ese libro que Alfred vamos, Edersheim. está en el grupo nuestro también. Está en el grupo señalado y dice libro oficial. Exacto, sí, yo lo vi esta tarde. Pues está bien, gracias. Maravilloso, maravilloso. Ministro Juan Carlos, Aquí estamos, maestro, aquí estamos. o Giancarlo, ¿verdad? Giancarlo. Giancarlos.
Giancarlo Simanca. No manco, ¿no? No, me di cuenta. ¿Cuántos hijos usted tiene? Digo, 4. su esposa, porque los hombres no tienen hijos. Su No, esposa. uno lo engendra ahí, pone el granito de arena, la semilla, no mete uno. Doy cuenta que usted no manca, no, usted no manca. A usted le toca el capítulo 8, temas de estudio. Temas de estudio judío. ¿Cómo? Cuidado, es que probar mi tema. Bien. Ahora pasamos al cuarto encuentro. Cuarto encuentro. Cuarto encuentro, proseguimos con el mismo libro. Cuarto encuentro. Hice la salvedad del lugar, ¿eh? Fátima. Sí, maestro. Sí. Tema 9. Madres, hijas y esposas en Israel. Tocó un tema bellísimo. Sí. Listo, maestro. Hoy el tema, madres, hijas y esposas en Israel. Listo, profe. Bien. Mirobi. Mirobi. Presente, profe. A usted le toca el capítulo 10, cuarto encuentro. En la muerte y después de la muerte. Concepto judío de la muerte. Y le tengo una tarea particular también. ¿Le digo cuál es? Dígamela. Usted nos va a explicar por qué los judíos, en los cultos fúnebres, como le llamamos nosotros, en las tumbas, en los cementerios de ellos, ¿por qué no llevan flores sino piedras? En vez de flores, ellos llevan piedras. ¿Escuchó eso? Copiado. Usted nos va a explicar eso. ¿A qué se debe eso? Yo lo sé, si usted quiere la respuesta. Ay, no, no, Cruzcaya, de eso así. Venga, no comencemos, ¿verdad? Por favor, por favor. Bien. Eso era de Mirobi, el 10, capítulo 10. Maestro, Miriam. maestro, lo que pasa es que Crucaya es de Asua. Ah, tira piedra. Miriam. Presente, presente, profesor. Miriam, capítulo 11. Perspectivas judías acerca de las profesiones. Ahí te va a hablarme de los oficios judíos y todo eso. Acerca. Miriam, de capítulo 11. Perspectivas judías acerca de las profesiones y oficios. Profesiones y oficios. Sí. Okay. Elvis. Elvis. ¿Hay un Elvis aquí? Veo que dice Elvis. Elvis. ¿Es correcto? ¿Ese no es el pastor? Acerca No, de dice pastor Ponciano aparte. profesión. Elvis. ¿No tienen un alumno llamado Elvis? Yo creo que sí son. Bien, entonces vamos con Cruzcaya. Cruzcaya. Buenas noches, Cruzcaya. profesor, Dios le bendiga. Yo estoy como oyente. ¿Usted está como oyente? Por ahora, sí. Pero escucha bien, como oyente usted está escuchando bien. Sí, claro. Ah, maravilloso. Atento ahí, Elvi, no se me vaya lejos, tranquilito. Lo felicito, lo felicito. Así que se comienza. Cruzcaya, Cruzcaya. Cruzcaya. Se me fue Cruzcaya. Bien. A Cruzcaya le toca el capítulo 12, el comercio. El comercio, Cruzcaya. No me está escuchando, que vea la grabación de Israel, que se lo diga. El comercio, Cruzcaya. Maestro, disculpe, hay un micrófono abierto. Bien, y ahora, ¿me escucha, Cruzcaya? Cruzcaya. Amén, amén. Capítulo 12, el comercio. Excelente, excelente. ¿A quién no he llamado? ¿A quién no he llamado?
ni le he asignado tema. A mí, pastor. A mí, pastor. ¿Quién me está diciendo eso? Hilda. Hilda, pero es que dice use. ¿Te llama use? No, De lo que pasa usuario. es que no tengo el celular, pastor. Estoy en la lacto. Dios reprenda todo espíritu del acto. Hilda, entonces a usted le va a tocar, anote ahí, cuarta clase o encuentro entre el pueblo y con los fariseos. Capítulo 13 del libro. 13. Hilda Polanco, ahora sí. Ahí está el nombre correcto. Hilda Polanco. Ahora estamos hablando. ¿Quién me falta aparte de Hilda? La cita, ¿Alguien más? pastor, maestro. ¿Sí? ¿Escuchó una voz del más allá? ¿Quién fue? Yo, Hilda. Ah, dígame, Hilda. El pueblo con los fariseos. Capítulo 13, le dije, entre el pueblo y con los fariseos. Gracias. Carlos Calcaño y Farah Solís, Amado, por favor. Bien, ministro Calcaño, ingeniero, agrimensor, hombre con más de 20 profesiones. Él le va a tocar la fraternidad de los fariseos, 14, capítulo 14. ¿Escuchó? Sí, escuché. Y su Capítulo esposa, 14. sí, su esposa, el capítulo 15. Relación de los fariseos y los saduceos. Capítulo 15, la pastora Farah Solís, su mamá de esposa. Relación entre los fariseos con los saduceos. Bien, ¿quién más me falta aparte de esta pareja de esposos? ¿A quién no he llamado o mencionado? Bien, de oportunidad y de privilegio, nuestro amado pastor Ponciano nos quiere decir algo. Dios bendiga otra vez, buenas noches. Por favor recuerde que Diomedes Mesa tiene una excusa hoy y Antonia Sosa, es decir, que faltarían ellos dos por asignarle temas. Copiado y recibido. Vamos a asignarle inmediatamente. En su momento, cuando pueda escuchar la grabación, entonces Diomedes estará trabajando el capítulo 16, la sinagoga. La sinagoga judía, Diomedes Mesa y Antonia Sosa, por cierto me escribió, me dio la excusa en el privado del imprevisto. Todos aquí sabemos que ella es bastante responsable y le gusta participar de sus clases. El culto sinagogal, capítulo 17. El culto sinagogal, la liturgia en la sinagoga, le va a tocar a Antonia Sosa. Bien. Solo voy a querer que por el factor tiempo, como ustedes son muchos, las impresiones de lo que ha sido la introducción, el contenido, lo que hemos trabajado hasta ahora y las expectativas para con esta materia, y eso tiene un valor de 5 puntos de participación, me lo dejen por el grupo, con su nombre, porque no tengo grabado el nombre de todos. Alguien que me diga amén si me escuchó y me sigue. Amén. Repítalo. Amén. Ah, me dijeron que lo repita. Hay una dinámica que vamos a hacer por el grupo. Impresiones de la introducción y del contenido hasta ahora y expectativas para con esta materia. Tiene un valor de 5 puntos. Usted me deja por escrito en el grupo con su nombre para yo saber a quién le voy a poner los 5 puntos. Sencillo.
Bien. Dios le bendiga, Dios le guarde y le voy a entregar al pastor Ponciano. Ministro Ponciano con nosotros. Dios bendiga otra vez. Buenas noches, amados y amadas. Agradecemos al Señor por su misericordia y por su verdad, que nos da la oportunidad y privilegio de poder estar reunidos en esta noche, aprendiendo estos temas tan interesantes y tan importantes que tienen que ver con lo que es la cultura judía, sus usos y costumbres, y nosotros poder entender mejor algunas cosas de la palabra del Señor que para nosotros, al ser occidentales, no nos concatenan. A veces decimos, ¿con qué se come eso? ¿Y por qué ellos decían eso? ¿Por qué hacían tal y tal y tal cosa? Bueno, esta es una buena oportunidad para aprender todas esas cosas. Gracias al Señor otra vez por usted, doctor Cifre. De verdad es un grato honor tenerle con nosotros impartiendo esa asignatura. Y ojalá que cada estudiante pueda extraer lo más que pueda sobre estas enseñanzas y sacarle el jugo, profesor, sacarle el jugo. Sin más, oramos para ser despedidos. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, real, maravilloso, soberano. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de seguir aprendiendo más de tu palabra, de la vida cristiana, Señor, de la cultura, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor. Ayúdanos y enséñanos a no tomar esto como una materia y ya, sino para que podamos aprender y entender mejor tu palabra. Gracias te damos por el doctor Cifre, sigue usando de manera muy especial y por cada estudiante. También da un sueño reparador a cada uno, Señor. Para tu gloria te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Amén, Shalom, amén. shalom. Dailató para todos. Amén. Amén. Los leo por el grupo. Los leo por el grupo.